Estamos ya en nuestro cuarto capítulo de la materia Plan Supremo de Evangelización, una materia fascinante, maravillosa. Ha sido un tiempo especial, hoy es nuestra tercera reunión, tenemos cada semana 2 horas de clase y tuvimos nuestra introducción y luego ya hemos visto los primeros 3 capítulos, la selección, la asociación, la consagración, y hoy entramos en el tema de la comunicación. Es maravilloso, estamos hablando de el método, el plan del Señor, del Maestro para la evangelización, para hacer discípulos. No se separa en la palabra de Dios el concepto de evangelismo del discipulado. Hacer discípulos y evangelizar van juntos. En la vida del Señor se ve eso, y en la primera iglesia, el libro de los Hechos. Y el Señor tuvo una estrategia, tuvo un método, y fue un método de 8 pasos, organiza el autor del libro, Gary Chapman, 8 pasos concretos que se pueden ver, se pueden apreciar al estudiar el Nuevo Testamento que el Señor desarrolló y que obviamente debe ser nuestro modelo. ¿Qué mejor estrategia podría haber que la del Maestro? ¿Qué mejor metodología? Naturalmente que hay diversidad de métodos evangelísticos, hay diversidad de estrategias para llevar el Evangelio, dependiendo, por ejemplo, si uno lleva el Evangelio a estudiantes, si uno lleva el Evangelio a profesionales, si uno lleva el Evangelio a niños mismos y cantidad de opciones. Pero la estrategia como tal, el plan del Maestro, tiene 8 pasos muy concretos que hemos venido estudiando. Entonces, vamos a avanzar hoy al cuarto paso y vamos a comenzar con, voy a compartir aquí pantalla y como es costumbre, por un momento cierro mi video y quiero empezar con un video que les quiero compartir, que está aquí en la presentación, que me encanta y de hecho me hacía recordar de muchos años atrás, estoy hablando desde el año 78, 79, un poco antes inclusive, de algo que aprendimos que se llama la singularidad de Jesús y que de hecho el autor fue el doctor Bill Bright, fundador de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en los Estados Unidos y en el mundo. Y en este video que vamos a ver aquí se comparte en video, en una versión muy linda, parte de esa enseñanza de la singularidad de Jesús. El plan del Maestro, en este caso el paso de la comunicación, tiene que ver con la persona de Jesús, la persona más importante de la historia, más extraordinaria de la historia. Ha sido reconocido, recuerdo el año 2000, como el personaje más importante del milenio y de la historia. El único que ha partido la historia en dos, a quien seguimos, de quien hablamos. Y este plan supremo tiene que ver con lo que él hizo. Fue la vida misma de él. No fue únicamente un método o una estrategia. Fue la vida misma del Señor. Entonces vamos a iniciar con este video y luego avanzamos a los conceptos y al desarrollo de la clase. Jesús solo fue un maestro más. Un charlatán, un esquizofrénico, un revolucionario, un gran maestro de moral. A Jesús se le ha llamado de todo. Y es curioso ver cómo él mismo estaba interesado en saber qué pensaban los demás de él. En una ocasión le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero ¿quién fue Jesús en realidad? Tocó y sanó leprosos, comió y bebió con funcionarios corruptos, defendió y rescató a prostitutas y rompió los esquemas morales, religiosos, espirituales y políticos de su época. Y sin embargo, nunca se consideró a sí mismo como un maestro o un revolucionario. Sí que es cierto que quizá nos puede resultar difícil aceptar lo que él dijo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Son palabras fuertes y nadie ha dicho algo parecido jamás. Y lo que Jesús estaba queriendo decir en esta ocasión y en muchas otras es que Él era Dios. El famoso profesor de Oxford, C.S. Lewis, dijo esto sobre Jesús: un hombre que hubiera sido solo un hombre y hubiera dicho las cosas que Jesús dijo no podría considerarse un gran maestro de moral, podría considerarse un loco al mismo nivel del que dice que es un huevo duro o el mismísimo diablo. Así que uno tiene que decidir: o bien Jesús fue y es quien dijo ser, o bien era un loco o algo muchísimo peor. Podemos encerrarle por ser un tonto, podemos escupirle y matarle por ser un demonio, o bien podemos caer ante sus pies y llamarle Señor y Dios. Piensa un momento en estas 3 alternativas. Quizá Jesús fue un mentiroso que sabía que lo que estaba diciendo era mentira,
y pasó sus años engañando a multitudes, engañando a sus seguidores, engañando incluso a su propia familia, además de ser un hipócrita que le decía a los demás que tenían que ser honrados cuando su propia vida era una estafa. Y además de un tonto, porque murió por decir que era Dios. Y parece poco probable que el hombre con mayor sinceridad, mayor integridad y mayor amor que ha demostrado en el mundo sea al mismo tiempo el mayor estafador de la historia. Quizá hay como segunda posibilidad, Jesús estaba loco y creía que lo que decía era verdad cuando era una mentira. Pero una persona desequilibrada no habla con la templanza, la cordura y el equilibrio que Jesús demostraba tanto en sus acciones como en sus palabras, incluso en las situaciones más extremas. Y por último, quizá Jesús es Dios, y entonces Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús es la vida. Y eso significaría que no murió por sus mentiras, sino por una gran verdad. Que Jesús es Dios hecho hombre en una misión de rescate para salvarnos a ti y a mí, y que su muerte es la única forma que tenemos para reconciliarnos con Dios y para tener una vida plena. Jesús no nos pidió que le llamásemos maestro, Él dijo ser Dios, y nos toca a nosotros evaluar, ver su vida, conocerle a Él y decidir si era un loco, si era un mentiroso o si realmente era y es Dios. Y esa fue la conclusión a la que llegó uno de sus verdugos, una persona que no era judía, que no era ninguno de sus seguidores, un soldado romano que había visto cientos de ejecuciones, pero que vio algo extraordinario en la muerte de Jesús, que le llevó a decir, verdaderamente este hombre era Dios. Interesante, ¿verdad? Es un video que me encanta. En unos minutos nos confronta con este tremendo desafío histórico y esa gran pregunta, ¿realmente quién es Jesús? Como les compartía, la singularidad de Jesús, del Dr. Bill Bright, es un pequeño folletito y habla sobre esto. Toma todos estos conceptos, por ejemplo, este de C.S. Lewis, que es tan conocido por Narnia, y él dice eso. A ver, no tenemos esa opción de decir, no, es que Jesús fue un gran maestro de moral. Y ya muchos, un poco con algo de arrogancia intelectual, han dicho eso. No, no, es que él dijo ser Dios. Es que él dijo venir a dar su vida por la humanidad en rescate por el pecado. Así que o eso es cierto o es una gran mentira o estaba loco como acabamos de escuchar. Bueno, levante la mano, ¿quién cree que Jesús es Dios? ¿Quiénes creemos que Jesús es Dios? ¿Verdad? Estamos convencidos, Él dio la vida por eso. Y en el tiempo del Señor, miles y miles de hombres y mujeres dieron la vida por Él y por su mensaje, porque lo vieron, fueron testigos presenciales de la muerte y resurrección de Jesús. Y a propósito de la resurrección, vamos a ir, comenzando nuestro tema de hoy, a San Juan capítulo 20. Justamente ahí en la introducción, por favor, abramos en nuestras Biblias. Aprovecho para recordarles las recomendaciones para que saquemos el mayor provecho de una clase virtual. Esta es una sala virtual. Por favor, cero distractores. No se permite salirse del aula, como si tú estás en un aula presencial, estar entrando y saliendo. No estamos aquí en un aula virtual. No debemos estar viendo, obviamente, ni celular, ni WhatsApp, ni Facebook, ni recibiendo llamadas, los celulares en silencio o apagados. Y hablar con nuestra familia para que no haya distracciones. Hay que decirles, estoy en clase. Estoy en una clase formal y no puedo ahora retirarme y por favor no me interrumpas. Lograr un ambiente adecuado en el entorno, que haya silencio, etcétera, ¿verdad? Para nuestra clase. A propósito de silencio, tengo yo aquí a mis mascotas haciendo ruido. Bueno, voy a pedir que alguien me ayude a leer Juan 20, Juan capítulo 20. Vamos a leer el 19 y el 20, por favor. Juan 20, 19 y 20. ¿Alguien que me ayude a leer en voz alta? Quien encuentre primero. Leamos. Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gracias, gracias Julio. Qué bien, qué bien. Miren ustedes que es un momento tan especial
y conectémoslo por favor con el video que acabamos de compartir, lo que estábamos hablando, hablamos de la resurrección. El evento más contundente de la historia, el evento más extraordinario de la historia. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, nació en un pesebre, vivió la vida más extraordinaria de toda la historia y fue a la cruz por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios, para quitar la barrera del pecado. Y lo hizo, lo logró, lo completó el Señor Jesús hace 2000 años. Lo más importante es que todo lo que Él dijo y enseñó, aún lo que ya dijimos, su nacimiento virginal, su vida extraordinaria, si Él no hubiera resucitado, de nada hubiera servido, hubiera sido en vano, pero Él resucitó. Acá lo vemos, en el relato. Juan, el apóstol Juan, escribe y dice este relato que cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el primer día de la semana, pasó algo tremendo, pasó algo extraordinario. Dice que estando las puertas cerradas, estaban reunidos en un lugar a puerta cerrada, todavía estaban ellos con el dolor, con la frustración, con la idea de que Jesús murió y ahora ya no está el maestro y todo terminó. Estaban atemorizados, confundidos, temían que vinieran también por ellos. Era el tiempo del imperio romano y era un imperio represivo muy fuerte y estaban allí encerrados. Pero estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice ahí, en el versículo 19, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. ¡Wow! Tratemos, por favor, este momento en nuestra mente y corazón, remontémonos a ese momento, remontémonos a ese lugar. Estamos aquí, puerta cerrada, los discípulos, ¿y cómo estamos sintiéndonos? Recuerden cuando estudiamos la palabra del Señor, estuvimos en método del estudio bíblico, es importante, uno de los puntos, el espíritu o el ambiente del pasaje. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaban sintiéndose ellos? Como les estaba diciendo, ¿verdad? Confundidos, atemorizados, ¿cuántas cosas? Tal vez pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tal vez divagando en sus corazones. Y de pronto, con la puerta cerrada, el Señor Jesús aparece en medio de ellos. Imaginémonos el impacto tan impresionante. Imaginémonos cómo se sintieron ellos al verle al Señor. Creo que no podían entender lo que estaba pasando. Cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Ellos estaban siendo testigos presenciales del hecho de la resurrección. Nadie estaba contándoles. Hoy para nosotros es un relato. Y por eso a veces nos cuesta trabajo entender y creer, porque no estuvimos ahí. Lo podemos entender por el Espíritu Santo que nos revela esa verdad. No fuimos testigos presenciales. Estos hombres fueron testigos presenciales. Estaban viéndole ahí y Él les dice, miren mis manos y miren mi costado. Y entonces se regocijaron, dice, viendo al Señor. Ahora, el versículo en sí que nos introduce es el 22. Dice que Él les prometió su paz. Bueno, y les dice todavía, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es su familia, tomémoslo. El Señor es el que nos envía. Recordemos cómo termina nuestro proceso de los propósitos en Senfort. Son 5 propósitos. El primero es proclamar el Evangelio, la buena nueva. El segundo es ganar, que es la consolidación. Cuando a esa gente a la que le proclamamos y acepta a Cristo, la consolidamos, ganar. El tercero, edificar, edificarlos en la fe, discipularlos. El cuarto, capacitar, que estamos aquí en la academia, capacitar. Y el quinto, enviar. Y aquí está, el Señor les dice a ellos, como el Padre me envió, así yo os envío. ¡Guau! Tremendo, extraordinario. Y dice el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les dio, les comunicó. El principio de la comunicación. Vuelvo a la presentación. Un momento, vamos siguiendo. Y quiero recomendarles que tengan también abierto su PDF del resumen en este momento. La presentación yo la he preparado guiándome sobre todo por el resumen. Y aquí estamos, ¿verdad? La pongo y la maximizo para que todos podamos verla. Entonces, ¿qué fue lo que Él les comunicó? ¿Qué les comunicó el Señor a los discípulos? Les comunicó el Espíritu Santo, uno de los aspectos más importantes, no como un concepto meramente doctrinal o teológico, sino la presencia misma, la vida misma. El Espíritu Santo mismo se los comunicó. Él les enseñó a través de su vida aquí acerca del Espíritu Santo. Vemos en la Escritura las enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Pero no fue solo eso.
sino la experiencia misma. Recordemos Pentecostés. Ellos experimentaron, conocieron al Espíritu Santo, estuvieron ahí y recibieron del Espíritu Santo. ¿Qué más les comunicó? Bueno, se entregó a sí mismo. Al recibir el Espíritu, dice, ellos conocerían el amor de Dios por un mundo perdido. Respondían a alguien que los amaba y que estaba dispuesto a entregarse por ellos. Miremos, familia, qué hermoso lo que estamos aquí diciendo. Él les comunicó el Espíritu, Él les comunicó ese amor o esa carga por el mundo perdido. Él les transmitió todo esto y algunas cosas más. Vamos, por favor, a ir a los pasajes que están aquí. Voy a repartir las citas bíblicas para que, por favor, busquemos y tengamos listo para ir leyendo. Primero vamos a comenzar con Aidita. Nos ayudas con Juan 16:33. Juan 16:33, por favor. Dianita, nos ayudas con Juan 15:11. Vayan teniendo listo. Julio, vas a buscar, por favor, Juan 17:13. Lina, vas a preparar, por favor, Mateo 16:19. Bruni, Mateo 16:19 y Lina, Lucas 12:32, para seguir el mismo orden. Lina, Lucas 12:32. Bruni, Mateo 16:19. Marcelito Chango, Juan 17:22 y 24. Juan 17, 22 y 24. Marquito, Juan 15:13. Y vamos hasta ahí por ahora. Queda pendiente que nos ayuden Rodney, María y Shari a leer los pasajes. Entonces, vamos a ver, por favor, estos versículos. Vamos a mirarlos. Juan 16:33. Sí, dame un segundito. Entonces, ¿estamos todos listos? ¿Todos se encontraron? Sí. Ok, entonces vamos a leer, por favor, Aidita, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, muy bien. Él les comunicó, ya dijimos el Espíritu, aquí en Juan dice que les comunicó su paz. La paz de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Fue otro de los aspectos importantes que Él les comunicó, les entregó a los discípulos a través de su ministerio y de su vida aquí en la tierra. Juan 15:11, por favor, Denita. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que Él también, gracias, les entregó su gozo. El gozo, dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él les entregó su gozo. También sobre el gozo, por favor, Juan 17:13, Julio, si nos ayudas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Excelente. Miren ustedes, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, ¿verdad? Él les entregó el gozo. Ups, estoy con el mouse, perdón, les moví mucho esto. El gozo, Él les entregó también el gozo, su gozo a los discípulos. Las llaves del reino, por favor, Bruni, Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todos los que atares en la tierra será atado en el cielo, atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias, Mateo 16:19. También les entregó las llaves del reino. También sobre las llaves del reino, por favor, Lina, sigues creo tú, Lucas 12:32. Sí. Dice, así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. El reino, ¿verdad? Las llaves del reino, el reino. Muy bien. Gracias, Lina. Su gloria. Juan 17:22 y 24, Marcelito. ¿Tiene el micrófono cerrado? Eso, perfecto. No. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado,
a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, gracias, Marcelito. Entonces también les entregó, les comunicó su gloria. Podemos entonces concluir que todo lo que tenía. Marquito, por favor, Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gracias, muy bien, Marquito. Entonces, miren ustedes, todo lo que tenía, literalmente no se guardó nada. Su propia vida se las entregó a los discípulos, ¿verdad? Todo esto, entonces, recordemos que estamos hablando de lo que nosotros tenemos que tomar ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el proceso de Dios para el discipulado? Bueno, este principio de la comunicación, debemos comunicar, debemos transmitir todo lo que hemos recibido del Señor, como lo hizo Él, ¿verdad? El espíritu, el gozo, la paz, etcétera, la palabra, el conocimiento y tantas cosas más que incluye esto. Y en síntesis, como el Señor lo hizo, entregarnos completos, íntegros al Señor, claro que sí, pero también a los discípulos a través de una vida de servicio, de acompañamiento, de ejemplo, de ese relacionamiento, como veíamos también en el principio anterior de la asociación, que el discipulado es mucho más que compartir o transmitir conceptos o información. Es la vida misma, es el relacionamiento que tenemos con cada uno de ellos. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en este proceso. Avanzando un poco más en la presentación, ¿qué más podemos decir? Bueno, los discípulos literalmente lo vieron a él cómo evangelizaba, lo vieron a él cómo se negaba a sí mismo, comodidades, placeres, tal vez muchas cosas legítimas que él tenía derecho, que podía haberse dado digamos, el permiso de todo, lo que hacemos todas las personas, pero él se negó. Él les dio ejemplo de cómo se negó para ser siervo, para servir a las personas. Una vida de servicio, una vida de tremendo desafío donde él sirvió a las personas con una entrega de corazón. ¿Qué más podemos decir de la comunicación? Bueno, él les comunicó algo tan importante como es este principio, el apremio de evangelizar. Recordemos lo que dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del creyente. Estamos en una guerra, dice allí, y nos describe la armadura que tenemos que tener puesta para esta guerra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y para esa guerra tiene que haber una armadura. Y dice que el calzado, le llama ahí en Efesios 6, el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. La palabra apresto, prontitud, disposición, estar listo, preparado, diligente y dispuesto para llevar el Evangelio. El Señor Jesús definitivamente vemos en su caminar aquí en la tierra, fue lo que ellos vieron, como estábamos diciendo al comienzo hoy, que fueron testigos presenciales, que Él en cada momento, en cada lugar, en cada oportunidad, nunca desperdició, dejó pasar esos momentos para enseñarles, para transmitirles, para modelarles ese apremio profundo por llevar el Evangelio y ese amor por los perdidos. Siempre lo vieron yendo, entregándose, comunicando el Evangelio, no escatimando esfuerzos para hacerlo. Entonces ellos lo vieron y Él les comunicó ese apremio, esa prioridad por la evangelización. Literalmente, la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, el corto tiempo que estuvo, pues fue una revelación de ese propósito eterno de Dios de salvar para sí un pueblo. Recuerda que dijo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa fue la razón de su encarnación, de su venida a esta tierra y de su vida, muerte y resurrección. Esto Él se los comunicó y debemos comunicarlo nosotros en el discipulado a las personas en quienes podemos servir, ministrar. Ellos tenían que aprender esto de una manera vivencial y quiero pedir que ahora vayamos todos, voy a pedirle a Rodney que nos ayude, vamos a mirar Juan capítulo 13 y vamos a ver algunos de los versículos desde el 1 hasta el 30, no vamos a leerlos todos, algunos, vamos a ir viendo. Es un momento
extraordinario de la historia del Evangelio, cuando el Señor Jesús estuvo ahí con ellos. Juan capítulo 13, busquemos por favor, damos un minutito para que todos encontremos. Capítulo 13 de Juan. Y nos va a ayudar entonces Ronnie a leer esa escena tan conocida por nosotros cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Pero quiero que en este momento enfoquemos y resaltemos algunos detalles que a veces pasamos por alto o no enfatizamos. Si por favor Ronnie nos ayudas en primer lugar por ahora del versículo 1 hasta el 4, vamos viendo. Traducción del lenguaje actual voy a leer. Ok, está bien. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego, hasta ahí. Por ahora, sí, gracias, Ronnie, por ahora hasta ahí. Bueno, les decía que muchas veces en esta escena tan hermosa y tan conocida y tan nombrada, yo creo que difícilmente hay muchos lugares donde no se ha contado esta historia y se ha hablado de esta historia, de esta escena. El antecedente dice que esto ocurrió antes de la fiesta de la Pascua, el versículo 1, y que el Señor Jesús sabía que su hora había llegado. Una vez más, la importancia de que nos ubiquemos en el contexto, en el momento histórico y en el contexto de la palabra. Entonces, menciona específicamente que él sabía que su hora había llegado. Él estaba claro del momento en el que estaba y hace un comentario muy hermoso y especial en ese versículo 1 porque dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa frase es muy importante y también nos establece un contexto. Está mencionando que su vida y ese momento que estaba llegando de ya el entregarse en la cruz por la humanidad. Y esta escena misma del lavamiento de los pies, pues tenía que ver con esa tremenda realidad. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo. Está hablando de los discípulos específicamente. Y me gusta esa expresión, a los suyos. Los discípulos somos suyos, sus discípulos. Hay una pertenencia, hay un sentido de amor hermoso en esa declaración. Y dice que los amó hasta el fin. Y comienza el relato de la cena. Estaban cenando. Y dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Estaba escrito en la profecía que uno de ellos lo iba a entregar, que uno muy, muy cercano, que de hecho comería con él, lo iba a entregar. Y dice que en este punto ya el diablo había metido en el corazón de Judas. Vale la pena notar que no es que Judas, algunos piensan, pobrecito, que a pesar de Judas, él estaba destinado a ser el que le entregaba. ¿Y qué culpa? Yo he llegado a oír esa clase de comentarios, pero ¿qué culpa tiene Judas si lo eligieron para eso? Y estaba destinado a ser el que lo entregó. No, no es así. Estaba profetizado que uno de ellos lo iba a entregar, porque Dios conoce anticipadamente la historia, porque Él es eterno y no está sujeto al tiempo pasado, presente y futuro. Y Él por eso Él conoce lo que va a pasar, lo que para nosotros es futuro. Él no está limitado a eso. Y por eso en su palabra revela la profecía, como en este caso. Pero fue Él el que eligió permitir que la maldad se anidara en su corazón. Recuerdo ahora lo que dice la palabra del Señor cuando Dios mismo confrontó a Caín. ¿Recuerdan ustedes? Cuando pasó lo que ocurrió con su hermano Abel y Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta y nos pasa a todos nosotros. Pero cada uno elegimos si le abrimos o no la puerta, si permitimos o no. Dios le dijo, ¿haces bien cuando se enojó Caín? No, es nuestra elección. Bien, seguimos entonces, dice que en el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¡Wow! ¡Qué poderosas enseñanzas nos da el Señor aquí!
en estas expresiones. El Señor sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Es importante ese detalle. Lo que Él está haciendo aquí, al venir a servir sin ningún problema, y luego ir a la cruz, tenía que ver con la convicción y la claridad que Él tenía de que el Padre le había entregado todas las cosas y que Él había salido de Dios y que a Dios iba. Entonces hizo algo que los discípulos no se esperaban. Y yo creo que todo en la vida de Él fue especial, único, singular, extraordinario. Y este momento, como siempre, Él los sorprendió. Y creo que nos ha pasado a nosotros. Él nos sorprende muchas veces, haciendo cosas que no esperábamos, enseñándonos cosas que no nos imaginábamos. Entonces dice que Él, ese momento, se levantó, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Sigamos ahí, Rodney, si nos ayudas, continuemos en el versículo 5. Podemos irnos este momento, si me ayudas, hasta el versículo 11, por favor. Luego, el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarnos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Gracias, Rodney. Miren, yo digo siempre, Pedro era fantástico, era espectacular, él era muy espontáneo, ¿verdad? Siempre estaba allí. Y bueno, de todos él es el que habla, mira y dice: ¿cómo así que tú me vas a lavar los pies? Y cuando el Señor le dice: si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo, dice: no, entonces lávame todito. Era bien espontáneo, Simón. Quiero que nos fijemos en un detalle, y es que el versículo 7 dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Sé que a todos nos ha pasado que hay muchos momentos en nuestra vida en que hay cosas que no entendemos. Aún en la palabra hay cosas que a veces no nos quedan del todo claras. Podemos estudiarla y aún llegar a niveles muy altos de profundidad y de conocimiento, pero siempre habrá cosas que no las comprendemos del todo, porque es que estamos hablando del Dios eterno, del gran yo soy y su palabra revelada. Y aunque en su palabra está solo lo que Él nos quiso revelar, ahí no está todo acerca de Él, porque Él es infinito. Entonces, ningún conocimiento podrá nunca alcanzar todo lo que Él es. Nunca podremos comprender completamente. Él nos revela lo que Él quiere y sabe que necesitamos. Y, por ejemplo, aquí le dice a Pedro: lo que yo hago no lo comprendes ahora. Hay cosas, como le dice aquí, mas lo entenderás después. Muchas cosas a través del andar con el Señor, luego vamos entendiéndolas, luego vamos descubriéndolas de una manera gradual. Como eso me llamó mucho la atención. Y entonces, bueno, Él empezó a hacer esto tan impresionante. Y si miramos un poquito, Rodney, por favor, ahora, el versículo 12 hasta el final. Vámonos ya hasta el final, hasta el 20. Okay. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda,
para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Gracias, Rodney, muy bien. Bueno, una vez más, y podríamos quedarnos mucho rato en este pasaje tan precioso, aprendiendo tantas cosas. Él les lava los pies, él dentro de esa misma escena hace algo muy particular y es mostrarles o hablarles de que uno de ellos lo va a entregar. Y luego de una manera muy explícita, ahí más adelante cuenta que cuando él le dijo esto, Pedro le hizo señas a Juan, que estaba más cerca, el discípulo amado, dice de que le pregunte quién era. Y entonces el Señor le dice a Juan, yo entiendo en la escena que ahí muy cerca, tal vez no todos oyeron, el Señor le dijo a Juan que aquel a quien él le diera pan mojado era él, ese sería. Y entonces mojó el pan y le dio a Judas. Y entonces por lo menos Juan, y tal vez algunos más cercanos pudieron escuchar esto, supo que era Judas. Y luego Judas se va, el Señor le dice lo que va a hacer ahora pronto y él se va ya a verse con los fariseos para entregar al Señor. En esa escena. Entonces todo eso tiene una cantidad de elementos. El Señor realiza un acto de servicio. Él les dice, ¿se dan cuenta de lo que yo he hecho? Yo soy el maestro, soy el Señor. Ustedes me dicen Señor y maestro y dicen bien porque lo soy. Y si yo he hecho esto, yo les he servido, ustedes también deben hacerlo. Entonces enseñó, estableció este principio tan importante del servicio y les dijo, hagan esto entre ustedes, sírvanse los unos a los otros. Tanto esa situación como luego la declaración de que él iba a ser entregado por uno de ellos y que él sabía todo esto y que estaba claro en su decisión de ir hasta el final y de dar la vida, nos enseña en el tema de hoy que estamos el principio de que él comunicó, él entregó, él dio, ¿qué? Todo, él no escatimó nada para sus discípulos, les dio la vida misma y como decíamos aquí, les enseñó esto no en teoría, sino en la misma práctica a los discípulos. En momentos como este, escenas como este, pues les transmitió. Entonces, al contemplar cómo ministraba a los enfermos, cómo consolaba a los afligidos, cómo predicaba el evangelio, pues ellos comprendieron que el Señor, que el Maestro, no consideró ningún acto de servicio como demasiado pequeño o ninguna entrega como demasiado grande. Él vino a darlo todo y lo hizo en la cruz y en su vida a través de ellos. Ahora, aquí hay algo muy importante que está en el material y bueno, en paréntesis, no sé si han notado, estos títulos yo he tratado de seguir los mismos títulos del libro y del resumen para que ustedes se vayan ubicando más fácilmente cada uno de estos títulos y viene este que dice su santificación. Es interesante aquí porque a menudo nosotros solo conectamos el concepto de la santificación y naturalmente que es correcto con el tema de apartarse del pecado, claro que sí, una vida santa, una vida sin pecado, estamos llamados a eso. Y el Señor nos modeló y a ellos les modeló una vida santa, una vida de integridad. Contrastó, impactó en su tiempo, porque Él vivió diferente, Él no se dejó arrastrar, aunque estuvo en medio y la gente lo decía aún de pecadores, pues nunca se contaminó, nunca se dio a la tentación. Pero en este caso aquí enfatizamos que Él se santificó en el sentido de la consagración, dice la renovación constante de su consagración. ¿Por medio de qué o cómo? Del servicio amoroso a los demás. Esta santificación que no solo tiene que ver con no hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. No solo es santificación, decirle no al pecado y abstenerme de hacer lo malo. También, y más importante muchas veces, hacer lo que Él quiere que yo haga. Dedicarme y consagrarme. ¿Y cómo? A través del servicio amoroso a otras personas. A través de practicar el discipulado, en este caso, también dando nuestra vida a otras personas. Quisiera que María, si nos ayudas, por favor, en Juan 17. Vamos a leer el versículo 18 y el 19, por favor. María, ayúdanos, hablando de esto de la santificación. Dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Gracias, María. Miren ustedes que aquí está la palabra santificarse y el concepto de la santificación, pero es interesante porque, bueno, él está orando al Padre por sus discípulos, y el versículo anterior, el 17, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Naturalmente es tan importante, y por eso la academia y nuestra capacitación en la palabra es tan importante. Dice que santifícalos en tu verdad, y se refiere a la palabra, tu palabra es verdad. Y entonces él habla de la santificación en un sentido de entrega, en un sentido de dedicación, de consagración. Recordemos que la palabra santificado o santificación significa ser puesto aparte, apartado para. No solo apartado del mal, sino apartado del mal, del mundo, para un propósito. La mayoría de creyentes lastimosamente no sirven al Señor, no son activos en el servicio a Dios. Van a las iglesias y reciben de la palabra y oyen del Señor, pero no se deciden a servirle a Dios, a una dedicación y una consagración en la obra del Señor. Entonces la santificación del Señor fue en el terreno de la entrega a la tarea. Eso resaltémoslo, subrayémoslo. La santificación implica dedicarnos a la tarea, entregarnos a la tarea. ¿Cuál tarea? Dice que haber sido enviado al mundo a traer, a llevar salvación. Igualmente lo somos nosotros, ¿verdad? Enviados al mundo a llevar salvación. Entonces, el Señor Jesús tenía algo que comunicar y lo comunicó. Tenía una carga por el mundo, tenía poder, se sacrificó, se entregó, les dio todo lo que tenía, no se guardó nada, aún su propia vida la entregó por ellos y por nosotros. Ahora, ahí nos habla de algo llamado las credenciales del ministerio. Voy a pedir que Chari busques Mateo 10:8. Silvita, nos vas a ayudar con Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Y María José, Juan 15, el 12 y el 17. ¿Ya? Si todos, por favor, vamos siguiendo en la Biblia, también es parte de la dinámica de una clase virtual, es que no estemos pasivos, sino activos. Abre tu Biblia, sigue los pasajes, toma notas, resalta en tu PDF, que estemos lo más involucrados posible en el proceso, ¿ya? Entonces, credenciales del ministerio. Bueno, ellos iban a tener que dar, entregar, de la misma o con la misma liberalidad con que ellos habían recibido. Por favor, Mateo 10, versículo 8, ¿qué nos dice? Dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Muy bien, gracias, Shari. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron, o de gracia recibisteis, dad de gracia, como dice la Reina Valera. Entonces, ese es el principio. Dar con liberalidad, no solamente tiempo, recursos, dinero, sino la vida misma, ¿verdad? Él la dio en la cruz por nosotros. Personas, yo sé que todo nos ha pasado que hemos tenido pastores, mentores, hermanos en la fe que nos han servido, que nos han dado, y hemos recibido de gracia, y hemos recibido con mucha liberalidad. Pero así no fuera el caso, si algunos dijeran, no, yo en realidad no puedo decir ni de una sola persona que me haya servido, que me haya querido. Yo sé que no es así, pero si ese fuera el caso, pues el Señor Jesús sí lo hizo, y de Él recibimos ese dar con liberalidad, y Él espera que asimismo nosotros demos a Él y a los demás en el servicio. Juan capítulo 13, 34 y 35, por favor, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos dice? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gracias, Silvita. Amarse. Bueno, él es aquí muy directo, muy claro, muy explícito. Él ordena amarse, él les ordena amarse los unos a los otros y nos ordena hoy a nosotros amarnos los unos a los otros. Y además amarnos como Él lo hizo. Él puso el estándar, Él lo modeló, y el amor de Él fue un amor de entrega. Recordemos, y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él esperaba y estableció que fuera su distintivo, y hoy obviamente nuestro distintivo como creyentes.
Amor de Calvario, usa la expresión aquí el autor. Esa fue la norma, ese fue el estándar. Veamos por favor Juan 15, el 12 y el 17. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien, gracias, gracias. Bien, ahí está, una vez más, por eso dice amor de Calvario, porque fue amor de entrega, amor de dedicación. En Juan 17, una vez más, voy a leer aquí el versículo 23, 25 y 26. Dice el Señor en su oración de Juan 17, continúa el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que entregarse desinteresadamente a quienes Dios ama es el parámetro, el estándar que el Señor aquí estableció. ¿Qué se espera entonces de nosotros? ¿Cuál es la norma? Que enseñemos a nuestros discípulos todo lo que sabemos, que entreguemos todo lo que hemos recibido, que demos lo mejor de nosotros a todas estas personas que el Señor pone en nuestro camino, ¿verdad? En nuestro andar. Eso entonces, familia, hasta aquí. En lo que sigue, vamos a hacer un ejercicio de interacción de la siguiente forma. Todos si tienen el PDF que les mandé del libro, y si no sé si tienen a la mano, de todos modos, por si acaso, voy a volver a mandar al equipo del chat de WhatsApp, a volver a poner, por si se les ha embolatado, no lo tienen a la mano, porque vamos a utilizar ahorita ese PDF. Entonces, este momento estoy aquí reenviándolo al mismo chat. Y por favor, cada uno si lo pueden abrir o si tienen en papel, pues muchísimo mejor. Y porque vamos a hacer lo siguiente. Ya les indico algunas páginas. Ahí lo puse ya en el chat de WhatsApp para que por favor lo podamos mirar. En ese libro, en ese PDF, por favor les pido que ubiquen la página 53. Si no lo tienen en papel, pueden ahí en el PDF abrirlo. En el WhatsApp que les mandé lo abren. Y se van en el PDF hasta la página 53. Lo van pasando hasta la página 53. Ahí aparece abajito la numeración. Si lo tienen en papel va a ser mucho más fácil. Yo les había pedido que impriman estos PDFs. Pero si no lo han podido hacer, por ahora sí pueden ver ahí insisto, en el PDF, la página 53. Y vamos a trabajar en grupos, unos minutos. A cada grupo le voy a dar una porción, una parte del libro, para que ya les voy a indicar, hagan lo siguiente. Entonces, repito, página 53. Buscamos, quiero verificar aquí si tenemos, es el mismo libro, fue escaneado, así que es idéntico. Página 55, página 53. Ahí titula La obra del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vamos a hacer 3 grupos aquí en el programa. Voy a repartirlos en 3 salas más pequeñas. Recuerden que ahora que yo aquí de la orden, va a aparecer una ventanita en sus computadores o celulares. Ustedes deben decir aceptar porque los va a enviar a salas más pequeñas. Entonces, el grupo 1, ya les diré quiénes son, va a tomar donde dice la obra del Espíritu Santo. Van a leer, van a resaltar, van a extraer las ideas principales. Por favor, tómense el tiempo de leer las citas bíblicas y de leer el libro e interactuar, ¿ya? Y van a compartirnos luego a todo el grupo lo que aprendieron, ¿de acuerdo? Las ideas principales. Entonces, el grupo 1 lee la obra del Espíritu Santo, el grupo 2 en la página 54 y 55 donde dice otro consolador. Y el grupo 3, en la página 55 y 56, donde dice el secreto de la vida victoriosa. ¿Ya? Voy a armar los grupos y ya les voy a
a repetir y que cada uno sepa en qué grupo está, para que sepa también qué le corresponde. ¿Listo? A ver, ustedes están entonces 8, sería 3 grupos de la siguiente manera. A ver. No, mejor que los ubique el grupo mismo, el programa mismo. No. Bueno, entonces el grupo 1 van a estar Aidita y Dianita, que están allá en Ibarra, y van a trabajar con Shari, ¿ya? Grupo 1. En el grupo 2, por favor, Lina, vas a trabajar con Julio y Bruni, y con Marcelo Chango. Y el grupo 3 queda Marquito, Ronnie María, Silvita y María José, quedan los 5, ¿ya? Entonces, en esos grupos, repito, el grupo 1, Aidita, Dianita y Shari, van a leer la obra del Espíritu Santo, página 53. Ya, tomen nota para que no se les olvide. Y la primera partecita de la página 54. El grupo 2, Julio, Bruni, Lina y Marcelito van a estar en el punto que dice el otro consolador, de la página 54 y 55. Chequen para que cualquier duda me pregunten, por favor. Y el grupo 3 se encarga del el párrafo El secreto de la vida victoriosa, de la página 55 y 56. Revisen el PDF para cualquier pregunta. Igual yo voy a estar pasando por los grupos a ver cómo les va. Voy a estar como observador y si cuando me ven ingresar alguna pregunta, aprovechen para poderles ayudar. ¿Listo? Voy a enviar los grupos y dicen aceptar. ¿Preguntas ahorita? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Todo claro. Ok. Entonces, ahora voy a dar aquí el clic. Fíjense y estén atentos para que le den aceptar cuando les diga ir a sección de grupos. Aceptar y ahí el programa los va ubicando, ¿ya? Vamos entonces. Ahí debe aparecer el letrerito. Ir a sección de grupos, por favor, den aceptar. Se van a ir encontrando en cada grupo, pónganse de acuerdo y trabajen en equipo. ¿Estarían Julio y Bruni? Desapareció un letrerito que dice sección de grupos. Denle aceptar, por favor. Si quieres, abre el micrófono, Julio, porque creo que no han podido, para que me puedan preguntar, o si apareció el avisito, díganle o denle aceptar. Julio, Bruni, ¿me escuchan? Den aceptar, por favor, ahí en la computadora. Ok. Están todos en las salas. Voy a empezar a pasar por cada sala para observar el trabajo de cada grupo. Digo que esta clase de experiencia con Cristo pudiera ser fruto de la inventiva. Espérate, estamos en otro lado. ¿Cómo así? No me sale. La 53. Es que es la 53, no del documento, sino la 53 del libro. Sí. Sí estamos en el libro. Esa es la 100. 100. Ay, no. Es la página 28 en el PDF. Estás en la 100. No. ¿Qué página es? 153. Es en la 53. Pero si le buscas en el PDF es la 28. O sea, pones arribita 28 y ahí está.
Ahí para un ratito. Un ratito. La página. Aprender en una forma más significativa la relación del Espíritu con la persona de su Señor. Jesús desde luego reconoció esta necesidad y por consiguiente habló en forma más específica acerca de ello en los últimos días de su vida. Hasta ese momento, Él siempre había estado con ellos. Había sido su consolador, su maestro, su guía. En intimidad con Él, los discípulos habían adquirido valor y fortaleza. Con Él sentían que todo era posible, pero el problema era que ese Jesús regresaba al cielo. En tales circunstancias, Jesús necesitaba explicarles cómo seguir adelante cuando Él se hubiera ido. Por eso entonces Jesús les habló del Espíritu como de otro consolador, como abogado, como alguien que iba, como alguien que iba a estar junto a ellos, como persona que iba a ocupar junto a ellos en el reino invisible. Exactamente el mismo lugar que Jesús había ocupado en la experiencia visible de la carne. Juan 14:6. ¿Quiere leerle, Marcelito, por favor? Si lo tiene a la mano. Hazlo, Marcelito. Le leo, dice Juan 14:6. ¿Lo tiene, Marcelito, o le leo? No tengo, ahorita estoy en la página 20. Yo llego. No se preocupe, Marcelito, yo le leo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ajá. Al igual que Jesús se había dedicado a ellos por 3 años, ahora el Espíritu los iba a guiar a toda verdad. Les mostraría las cosas por venir. Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les enseñaría lo que necesitaban saber. Juan 14:26. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les ayudaría a orar. Juan 14:13 y 14. Ya, está bien. Dale. Listo. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Okay. Y entonces en este versículo dice el secreto de la victoria. Tenemos como promesa de Jesucristo el Espíritu Santo, entiendo. Sí, pero es que ahí dice una situación. ¿Él nos dará la victoria? Yo le veo así, Ya. 49 que leyó. ¿Qué dice él? Estar quietos hasta que venga el Espíritu Santo. No sé si es lo que le alcancé. A ver ahí en lo que implica ese versículo. ¿Sí? Ya, Marquitos. ¿Cuál me toca? Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Solo ese? El 2.33 estás leyendo, Marco. A ver, el 2.33. Esperen. Y luego ¿Está dijo bien? el Marquitos, ¿cómo dijo? Está bien. Cumpliendo. Hechos 2.33. Hechos Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del ¿Qué Padre dice, la Marquito? promesa del Espíritu Santo derramado esto sobre vosotros. Hechos 2.33. Sí, ese. Repítele, por favor. Por eso ya leí.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Solo será. Sí, sí. Ok, Habiendo recibido el Espíritu Santo. Que ustedes están con... Rodney. ¿Escribe? Si hay otra versión, léanle la otra versión. Ya. Yo entiendo que en estos versículos del Señor, como secreto de la vida victoriosa, primerito nos da la promesa. Segundo dice, espere. Y tercero, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo. Exacto. Es decir que para una vida de victoria necesitamos un proceso. Básicamente le veo como la presencia. Porque ya sería ser llenos. Y no sé, por todo lo que dice el Espíritu Santo. Es que me gustó mucho, pero no podía ir anotando porque si iba anotando me perdía de la lectura. Claro. A mí me gusta esta parte siempre, o sea, cada que la leo me acuerdo, dice que lo del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, o sea, porque definitivamente muchas veces uno, aunque tenga a Cristo en el corazón, no percibe o no quiere, el único que convence es el Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo tenemos la gracia para poder hablar a la gente de la realidad en la que vive, pero el que va a convencer es de Él. Esta parte a mí siempre me gusta por eso. Bueno, a mí me gustó lo que dice que el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo alimenta las vidas transformadas y el Espíritu Santo es el que da la vida. A las vidas transformadas. Ya, estoy tomando apuntes. A ver, entonces, ¿les parece si ponemos 4 frases concretas y así podemos sintetizar? Claro, claro. A ver. A ver, esto de la idita que puso al último, ¡ay, qué susto! Hola. Chao, se va a echar. El Espíritu Santo, a ver, ¿cómo era? El Espíritu Santo capacita, alimenta las vidas transformadas y Él es el que da la vida. El Espíritu Santo capacita las vidas transformadas. Eso a mí me gustó más. A mí me gustó mucho eso. Sí. A ver, ¿ese en qué parte está? ¿Cómo? ¿En qué parte está? Ay, eso sí está, creo que, a ver, ¿dónde estará? Voy a leer otra vez. ¿No? Me falsé. Esto también me gusta. Jesús es Dios revelado y el Espíritu Santo es Dios actuando. Eso me gustó también. Como que fuera las funciones, es la descripción de funciones de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál también me gusta? Esta que dice, la evangelización no es una empresa humana, sino un proyecto divino que había comenzado desde el principio y proseguía hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Es decir, no es que se le ocurrió a alguien, sino el tema de que fue desde el principio fue el proyecto divino de Dios. Esa apuntemos. Fue que el proyecto divino de Dios. Y se termina hasta que se cumpla el propósito de Dios. O sea, ¿hasta cuándo empezó y cuándo se termina?
Bahama va a ser el 8 y 9. Hola Ricardo, ya acabamos, ya estamos planeando viaje. Bueno, bueno, lastimosamente, Nunca. Estamos viéndonos a Jama. sí llaman para Jama. Lastimosamente, Ya. Julio y Bruni se les cayó el internet, estaba por WhatsApp conversando con ellos y no se pudieron, ojalá que ahora puedan volver a ingresar si se pueden solucionar. Estaban también con ustedes en el grupo. ¿Cómo les fue? Sí, sí, muy bien, ya leímos incluso los pasajes, ya estamos listos. Ah, bueno, en los otros grupos les falta un poquito, démosles unos 2 minuticos más y ya regresamos a la sala principal. No hay problema, estaba contándole a Marcelito acerca del viaje para ir a ver a los niños de Jama. Ah, chévere, chévere. Vale, siguen conversando y ya en un momentico nos conectamos con todos. Ya. Y definitivamente no tuvieron ningún obstáculo. Ellos querían es servirle al Señor. Y con esa actitud, como decía Mari, tenemos que recibir al Espíritu Santo. De esa forma, esa experiencia avasalladora también podemos experimentar nosotros hasta el día de hoy, porque ese Espíritu de entonces es el mismo por los siglos y en todos los tiempos. Entonces, ese poder es el que nos lleva a nosotros a una vida victoriosa. Ajá. Así es, exactamente. Eso es lo que comprendo. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Disculpe, les interrumpo. ¿Qué tanto les falta a ustedes? Nos falta un poquito más, ya mismo terminamos. Sí, ya estamos ya. Ahí como Quedamos 2 minuticos, tal vez. Listo, sí, está bien. Vale, chévere. Ya estamos. Ya, muy bien. Ya, ¿Alguna entonces. otra idea como para compartir? Ya, Tim. No, sigamos. Transformada del discípulo en su crecimiento en gracia y conocimiento. Esa es completa la frase. Ya la encontré. ¿Ya la encontraste? Sí, Ya. esa es la frase. Es el que sostiene y alimenta la vida transformada del discípulo en su crecimiento en gracia y conocimiento. Eso me encanta. En gracia y en conocimiento. ¿Qué te iba a decir, Shari? ¿Puedes tú también leer de parte del grupo para nosotros no trabarnos? Porque estamos con una vista terrible. Sí. Ya, a ver, entonces, es que por eso estoy intentando tomar las frases. Dígame las. Sí, estamos terribles. Hola, chicas, ¿cómo están? Perdón, les interrumpo. ¿Cómo les va? ¿Ya que se acaba? Sí, Sí, ya vamos redondeando las ideas. Vale, un minutico y vamos a la principal. Ya, Liz. Vayan redondeando. Ya. A ver, entonces la primera, lo de la evangelización, luego lo que el Espíritu Santo capacita. ¿Qué más, Shari? ¿Qué le vas a poner? Estaba pensando. Quizás en esto que dice que prepara el camino para el ministerio de ellos. Ya, eso de que Él es el que convence al mundo, a mí me gusta mucho esa parte, porque Él es el que convence. Entonces, esa es una tercera idea. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. Él es el que convence. Listo. Ya están 3 ideas. Una más. No sé, pero se me cierra en 44 segundos. Volver a la sesión principal. ¿Ya volvemos? Sí. ¿Tú lees? ¿Ya? ¿Tú lees? Ya. Entonces, listo. Hola, niñitas. Ya estamos de regreso.
Bien. Vamos entonces a dar a cada grupo unos 5 minutos para que nos compartan, ¿de acuerdo? Así que grupo número 1, ¿están listas? Ya, Sí, entonces, señor. unos 5 minutos para que puedan compartirnos. Tienen, sí, sí, suficientes 5 minutos, pueden escoger un par de pasajes de la palabra del Señor y nos comparten sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ustedes descubrieron? ¿Qué nos pueden compartir? Bueno, como el título dice, ¿no? La obra del Espíritu Santo. Entonces, leímos... Dani, disculpa, es que estamos grabando y esta es la pared de tu habitación, si puedes ubicar la cámara. Sí, lo que pasa es que toca acercarme la compu. Es súper porque es muy chiquito. Ya. Un poquito que te puedas ver, ubícale mejor, más, bájalo un poquito más. Es que si no, me complica la lectura. Dame un minuto. Ya. Ok, dale. Entonces, como decíamos, que la obra, estamos leyendo sobre cuál es el actuar del Espíritu Santo en el tema de la evangelización y en el tema de los discípulos a la hora de evangelizar. Entonces, veíamos que es el Espíritu Santo el que convence del pecado, de justicia y de juicio, que Él es el que va preparando el camino, ¿no? Para convencer, para a otros. Entonces vemos que desde el principio Él es el actuando. Nosotros nos disponemos quizás a compartir, pero Él es el que actúa, haciendo, convenciendo a las personas, que es algo que en el Espíritu Santo tiene que pasar para nacer de nuevo. No es que podemos nacer de nuevo humanamente, sino que en el Espíritu. Un proyecto humano, sino un proyecto divino que había comenzado desde el principio. No es que a los discípulos porque sí se les ocurrió, no, sino que fue desde nacido desde el corazón de Dios. Entonces, eso nos puede también traer tranquilidad a la hora de compartir, y lo que nos debe motivar que estamos siendo plan o parte del proyecto divino, que no es una locura de por ahí de alguien, ¿no? Que nosotros seguimos. A la vez, nos dice que lo que Dios nos está pidiendo es que, a la larga, es que el Espíritu Santo tome posesión por completo de nuestras vidas como sus discípulos. Cuando nosotros le permitamos que Él vaya tomando, que el Espíritu Santo vaya tomando posesión de nuestras vidas, es así como todas las obras, aún en la evangelización, el compartir a otros, el enseñar a otros, va a ir surgiendo de manera más natural. Y también nos damos cuenta que no solo es el trato de compartir, sino que es el Espíritu Santo el que alimenta y capacita ya la vida transformada de los discípulos. No es que llegó una sola vez y ya, sino que es el Espíritu Santo que nos va alimentando cada día. ¿En qué? En la gracia y en el conocimiento. Eso es algo súper importante que nosotros entendamos, ¿no? Que la gracia que recibimos la vamos a recibir, no solo fue un momento y ya, sino que todo el tiempo, y nosotros tenemos que ir creciendo en esa gracia. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para seguir creciendo en esa gracia y en el conocimiento de Él mismo. Es decir, todo lo que hacemos no podemos humanamente, sino es el Espíritu Santo que va actuando en nosotros. Y a medida que le vayamos permitiendo a Él, podemos también ver esos cambios de manera espiritual y no humana. Eso básicamente. Muy bien, muy bien. Tal vez algo, Edita o Dianita, quisieran agregar. Está muy bien, muy completo. La obra del Espíritu Santo, de los aspectos más importantes que Él vivió, les modeló y les comunicó a los discípulos. ¿Algo más tal vez? ¿Tienes cerrado el micrófono? Ya. No, porque ya lo habíamos hablado con Shari. Bien.
Y pues a mí me gustaba muchísimo lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Que nos capacita, nos alimenta y alimenta las vidas transformadas. O sea, que Él, por medio de, su palabra, de la palabra de Dios, nos muestra, nos va capacitando día a día. A medida que vamos leyendo la palabra, va capacitándonos y nos va transformando porque nos convence de pecado. Y nos va mostrando todo, ¿no? Todo lo que Dios quiere que aprendamos. Ok, excelente. Muchísimas gracias por el aporte tan valioso. Estamos todos muy atentos, escuchando, tomando notas, siguiendo el material. Vamos ahora con el grupo 2. Estamos en la página 54 y 55 del libro. Estemos atentos, por favor. Vamos a escuchar al grupo 2. ¿Qué nos pueden compartir? Bueno, a nosotros nos correspondió el momento en el que Jesús le presentaba a los discípulos a su otro consolador. En esta escena, él entendía que para los discípulos era una pérdida que él se fuera. Él estaba a punto de ir al cielo, de ir al lado del Padre, y les decía que no estén tristes porque él iba a enviar a otro consolador, a otro defensor, dice en otra versión, y se presentaba él mismo en Juan 14:6 como el camino, la verdad y la vida. Cuando ellos le preguntaban y le decían que ellos no conocían para dónde iba, cómo iban a saber el camino y cómo iban a poder llegar a él. En ese momento él les presenta al Espíritu Santo como una guía y les dice entonces que el Espíritu Santo les va a seguir enseñando todo aquello que él les enseñó, que de hecho su papel será glorificarlo y cumplir todo aquello que él les anunció. En ese momento les decía también que les convenía que él se fuera, porque si bien él había estado confinado a un cuerpo, a un lugar, el Espíritu Santo, en cambio, era omnipresente. Él sí podía cumplir con aquello de no desampararlos nunca, ¿sí? Él decía que el Espíritu Santo iba a hacer varias cosas en ellos. Primero decía, todo se basa en Juan 14, y les decía que él les iba a enseñar lo que necesitaban saber. Sabíamos que los discípulos tenían intimidad con él y en la intimidad obviamente se relaciona con el conocimiento. Ellos le conocieron y le seguirían conociendo a través del Espíritu Santo. También decía que él les ayudaría a orar, él les llevaría cada día a orar. A ver, ¿qué más decía? Decía que bueno, seguiría estando con ellos para siempre a través del Espíritu Santo. Es muy importante entender que el Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios entre nosotros. En el momento en que Jesús ya dejaba ese cuerpo que de alguna manera le limitaba para estar presente en todas partes, Él nos dejaba su Espíritu y a través de Él seguiría edificando nuestras vidas y consolándonos y edificando. Muchísimas gracias, muy importante. Tal vez algo que agregar, Marcelito. Está todo completo. Abre tu micrófono, tiene cerrado. Mil disculpas. Estaba diciendo que es importante considerar aquí el significado de la palabra otro, ¿no? Que normalmente se le utiliza para hacer una diferenciación entre características diferentes, pero aquí otro significa que hace un análisis de características idénticas para representar tanto al Espíritu Santo como a Jesucristo. Y obviamente esas características idénticas que son las que el Espíritu Santo nos sirve a nosotros para, y le sirvió a Jesús para darle el mensaje a sus discípulos. Y entonces nosotros tenemos que estar convencidos de que cuando estamos trabajando con nuestros discípulos, pues no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo de Dios quien está trabajando para la obra. Excelente, muchas gracias. Bueno, muy valioso el aporte del grupo 2. Lastimosamente, Julio y Bruni se nos desconectaron. Yo les marqué por el celular.
y tuvieron problemas con el internet, se les cayó el internet, entonces no pudieron seguir, que eran del grupo 2 también. Gracias por el aporte muy valioso, está muy bien, grupo 2. Vamos al grupo 3, por favor, si nos pueden compartir lo que ustedes descubrieron. Ok. Bueno, en el grupo sacamos algunas ideas, las cuales les vamos a compartir. El tema es el secreto de la vida victoriosa. Y el contexto en el cual estamos desarrollando el estudio, la vida victoriosa, se trataría en llegar a la victoria en el proceso, en el momento de nosotros presentar el Evangelio y presentar a las personas que Jesucristo es el Salvador. Entonces, en base a eso, rescatamos algunos versículos bíblicos como 24:49 de Lucas, y lo que nos habla el versículo es básicamente que Él nos enseña a estar quietos. ¿Hasta dónde? Hasta el momento mismo en donde somos investidos del poder de lo alto, es decir, la presencia del Espíritu Santo. Eso como una premisa. En Hechos 1:4 también habla de que nosotros debemos esperar la promesa del Padre. La promesa del Padre, en este caso, se ratifica en Hechos 1:5, que es el bautizo con el Espíritu Santo. Estamos en Hechos 1:8, entonces vamos llegando a la conclusión que Él es el que nos da el poder para llevar el mensaje. Y en Hechos 2:23, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros mismos y manifiesta nuestra manera de vernos y nuestra manera de vivir. Eso en resumen a lo que tiene que ver con los versículos propiamente. Entonces, la evangelización es un hecho ardiente que debería estar en cada uno de nosotros. De hecho, deberíamos entender que la evangelización no es de pastores, no es de ciertos personajes únicamente públicos de la iglesia, sino más bien es una labor de toda la iglesia como tal y cada uno de los miembros. Pero debe ser un deseo ardiente, una pasión por las almas perdidas. Y esto obviamente está dado por el Espíritu Santo. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, esta obra no viene a hacerla en nuestras fuerzas. No podemos hacer, por buenas intenciones que tengamos o buenas ideas que tengamos, el poder llevar la palabra a las personas. Si es que no entendemos que lo hace el Espíritu Santo y por eso se convierte en algo sobrenatural, porque es un poder que viene de lo alto y consiste en que nosotros, cada uno de nosotros mismos, debemos negarnos. Debemos entender que no somos nada y que toda la obra lo hace Él. Entonces, implica una actitud de humildad frente a Dios obrando en nuestras vidas. Y de esta manera, naturalmente, Dios utiliza a personas comunes y corrientes. Este es lo interesante. Entonces, ahí encaja esa frase que utilizamos, es que Dios capacita a los elegidos, ¿no es cierto? Y no es que escoge a los capacitados, sino más bien, Él capacita a los elegidos. Entonces, Él, al utilizar a personas comunes y corrientes, solo lo que se requiere es de hombres y mujeres sometidos por completo a su dirección. Es el único condicionante que nosotros deberíamos entender, que Él requiere a hombres y mujeres sometidos enteramente a la dirección de Dios. Completando la idea con esta frase que nos pareció muy interesante y que dice, no es quienes somos, sino quién es Él. Esto hace la diferencia en poder alcanzar una vida victoriosa en el evangelismo al presentar a Jesucristo a otras personas. Hasta aquí es lo que yo tengo en este momento resumido. Quizá mis compañeros de grupo quisieran adicionar algo más, no sé, en eso concluyo yo. Muy bien, ¿algo más tal vez? El grupo está excelente. Y yo. Majito, pastor. A ver, yo quiero, bueno, resumimos como que en 4 puntos. Primero, hay que creer en la promesa del Espíritu Santo que Él les dijo en Lucas 24:49. Luego, esperar en el Espíritu Santo su bautismo, Hechos 1 del 4 al 5. Luego, recibir de su poder en Hechos 1:8 y luego ser testigos fieles. Ver y oír lo que el Espíritu Santo quiere, que eso está en Hechos 2:33. Muy bien. Excelente, excelente familia. Yo tengo, pastor, un punto que me llamó la atención en cuanto a este material que nos tocó trabajar y dice que
La obra sobrehumana a la que los apóstoles fueron llamados requería de una ayuda sobrenatural. Y al igual a nosotros, si estamos llamados, requiere de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Para ellos requería una entrega total a Jesucristo y para nosotros también. Me llama la atención también una frase que dice en el material, que esta experiencia purificadora de la llenura del Espíritu Santo solamente se obtiene por fe. Ese es nuestro aporte. Muy importante, muy importante. Gracias al grupo 3 también. Bueno, les felicito a los 3 grupos. Un muy buen trabajo. Creo que nos enriquece muchísimo, nos edifica a todos, cada uno de los aportes. Es un tema precioso, ¿verdad? La comunicación. Creo que con esto completamos. En resumen y volviendo un poquito como a la conclusión, es que así como el Señor Jesucristo comunicó a los discípulos todo, vimos que la paz, el gozo, el Espíritu Santo, el sentido de la entrega, la pasión por los perdidos, hoy por hoy nosotros tenemos que comunicar todo eso mismo también a los discípulos, dar lo mejor y este último énfasis que es en el Espíritu. Lo que trabajamos ahorita fue todo relacionado con el Consolador, Paráclitos, que nos fue dejado a los creyentes, ¿de acuerdo? Bien, ese es nuestro tema de hoy, nuestra clase de hoy del cuarto principio del Plan Supremo de Evangelización, la comunicación.